Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a explicar una serie de cosas que son importantes para este tema para continuar nuestros aprendizajes, ¿vale? En la segunda parte del tema vamos a hablar de puntos y rectas. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora va orientado sobre todo al cálculo de las ecuaciones de una recta. ¿Vale? Nosotros hasta ahora hemos aprendido que un vector v tiene dos coordenadas, v1 y v2, esto ya lo sabemos, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que si estamos en un sistema de referencia, es decir, en unos ejes coordenados, ¿no?, que son el eje X y el eje Y, una cosa que también sabíamos de antes es que si yo cojo un punto cualquiera, ese punto va a tener una coordenada X, que le podemos llamar P1, y una coordenada Y, que le podemos llamar P2. De tal manera que para nosotros un punto también va a tener dos coordenadas, P1 y P2. Pues bien, con un punto y con un vector vamos a formar una recta, de tal manera que a partir de ahora para nosotros una recta va a ser un punto y un vector, ¿vale? Si lo pensáis es muy lógico, porque fijaros, si yo tengo un punto y tengo una dirección, es decir, si yo tengo un vector, el vector lo que me da es una dirección y tengo un punto, pues siguiendo esa dirección y haciéndola pasar por este punto, lo que generaría sería una recta, ¿vale? Por eso para nosotros a partir de ahora una recta va a ser un punto más un vector. Bien, lo que pasa es que esto, digamos, es un concepto así como muy geométrico y nosotros necesitamos algo más matemático. Entonces vamos a empezar a ver lo que son las ecuaciones de la recta, ¿vale? Ecuaciones de la recta. Y vamos a ver varias ecuaciones o digamos varias maneras de expresar esto que estamos diciendo de punto y de vector. La primera ecuación es la más fácil de todas, que es la que se llama ecuación vectorial. Porque la ecuación vectorial es la más fácil de todas, digo, porque es la que hace justo referencia a lo que hemos dicho aquí, de que recta es igual a punto más un vector. Y la ecuación vectorial es esta, fijaros. Ahora explicaremos lo que quiere decir cada cosa. X es igual a P punto más V. Falta un pequeño detalle. Claro, yo dije el otro día, o dije el otro día y ahora incluso, que un vector lo que hace es determinar una dirección. Es decir, a mí me da igual que el vector este sea así de corto, o sea un poquito más largo, o sea un poquito más largo. Y además me da igual dónde esté, porque por el concepto de vector libre, me da lo mismo que ese vector sea S, 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 porque todos tienen la misma dirección. Y además en el caso del vector libre, igual módulo y igual sentido. Pero a la hora de marcar una dirección me da lo mismo realmente lo que mida el vector. ¿Qué más me da que ese vector mida esto que mida esto? La dirección es la misma, el sentido es el mismo, ¿no? Incluso aunque cambiase el sentido, la dirección sería la misma, porque un vector tiene sentido, es decir, va en esta dirección o va en la contraria. Una recta no. Una recta es infinita hacia un lado, es infinita hacia el otro, con lo cual la recta en ese aspecto no tiene sentido. Tiene dirección, que es la que marca el vector, pero no sentido. Digo todo esto porque aquí me da igual poner v que poner lambda por v, siendo lambda un número real. Y precisamente esta expresión, es a lo que yo voy a llamar ecuación vectorial de la recta. ¿Qué representa ese x? Ese x representa cualquier punto de la recta, ¿vale? Un punto genérico, cualquier punto de la recta. Entonces, si a mí me dan un vector, o sea, un vector y un punto P, yo automáticamente, escribiendo la ecuación de esta manera, tengo lo que se llama la ecuación vectorial. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que a mí me dicen, calcula la recta que pasa por el punto P 1, 2 y que tiene como vector 3, 5. Bueno, pues si la calculo de esa forma, en lo que se llama ecuación vectorial, habría que escribir esto. X es igual a P 1, 2 más lambda por 3, 5. Y esto es la ecuación vectorial de una recta
que pasa por el punto P1, 2 y tiene como vector, y además se llama vector director, es decir, el vector que dirige la recta, que tiene como vector director v, hemos dicho, 3, 5. Y se dejaría así, es decir, tan sencillo como eso. Eso es lo que se llama ecuación vectorial. Bien, pero hay más tipos de ecuaciones, o hay más maneras de escribir una recta, porque las ecuaciones van a ser distintas maneras de escribir lo mismo. Vamos a otra manera de escribirlo, y es lo que se llama las ecuaciones paramétricas. Mirad qué sencillo. Las ecuaciones paramétricas, que como dice la S van a ser más de una, en este caso van a ser dos, surgen de la propia ecuación vectorial. Fijaros, ¿qué ocurre si yo cojo la ecuación vectorial y en vez de escribirla de esta manera tan genérica lo hago por coordenadas? X he dicho que es cualquier punto de la recta, X mayúscula, cualquier punto. Cualquier punto de la recta tendrá dos coordenadas, X e Y, como hemos visto aquí, ¿verdad? Claro. P, evidentemente, tiene sus dos coordenadas, P1 y P2, con lo cual P1 y P2. Lambda es un número real, o sea que lambda no tiene dos coordenadas, lambda es un número, pues lambda. Y V sí, V también tiene dos coordenadas, V1, V2, ¿vale? V1 y V2. Bien, esto y esto es lo mismo, es otra manera de escribirlo, esta digamos es una manera más compacta, esta es una manera más extendida, pero es lo mismo. Bien, ¿qué hago ahora? Lo que voy a hacer ahora es separar coordenada a coordenada, es decir, la primera con la primera y con la primera, la segunda con la segunda y con la segunda, y eso es lo que me va a dar las ecuaciones paramétricas, es decir, si yo separo por coordenadas tendría que X es igual a P1 más lambda por V1, porque recordar cómo se multiplicaban los vectores, un número real por un vector, primera por primera, segunda por segunda, y con la segunda coordenada sería igual a P2 más lambda por V2. Y estas dos, pongo aquí R porque estamos haciendo mención a una recta, es lo que se llama las ecuaciones paramétricas de una recta. Fijaros que si quiero calcular las ecuaciones paramétricas de una recta con el ejemplo anterior, es tan fácil como sustituir cada cosa en su sitio. Es decir, las ecuaciones paramétricas de la recta del ejemplo anterior, es decir, la recta que tiene como punto 1, 2 y como vector 3, 5, pues escribo lo que pone ahí. X es igual P1, primera coordenada del punto 1, más lambda por V1. Lambda por la primera coordenada del vector, lambda por 3. Se suele poner primero el número y luego el lambda, o sea, 3 lambda. Y con la y lo mismo, y es igual P2, segunda coordenada del punto, 2, más lambda por el vector, 5 lambda. Y lambda siempre hacemos mención que es un número real. Y estas son las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto 1, 2 y tiene como vector director 3, 5. Insisto, esta manera de escribirla y esta manera de escribirla es la misma. O sea, no es la misma, hacen mención a la misma recta. Quiero decir, esta recta y esta recta es la misma. Simplemente cambia la manera de escribir, ¿vale? Vamos a ver otras ecuaciones más. Seguimos. Hemos visto la vectorial, hemos visto la paramétrica, vamos a ver lo que se llama la ecuación continua. Mirad, la ecuación continua también es muy sencilla, porque surge de la paramétrica. Recordamos las paramétricas. Lo pongo aquí otra vez, como hemos dado la vuelta al folio. Recordamos las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas son estas. X igual a P1 más lambda por V1 igual a P2 más lambda por V2. Estas son las ecuaciones paramétricas. Bien, ¿qué pasa si yo en esta primera ecuación despejo lambda? Si yo despejo lambda tendría X menos P1 partido por V1, ¿verdad? ¿Y qué pasa si en esta segunda ecuación despejo lambda? Pues que tendría que lambda es igual a I menos P2 partido por V2. Pero claro, si lambda es esto y lambda es esto, entonces es que estas dos cosas son iguales. Con lo cual, y aquí surge la ecuación continua de la recta, igualando esas dos lambdas, X menos P1 partido por V1 igual
a i menos p sub 2 partido por v2. Y aquí tengo la manera genérica o teórica de escribir la ecuación continua de una recta. Siguiendo con el ejemplo anterior, si seguimos con el ejemplo anterior, si yo quiero calcular en forma continua la ecuación de la recta del ejercicio anterior, recordar que la ecuación de la recta del ejercicio anterior, el punto era el 1, 2, ¿verdad? Y el vector era el 3, 5. Si yo quiero calcular la recta en forma continua con estos datos, pues es tan fácil como seguir ese guión. X menos el punto partido por la primera coordenada del vector igual a y menos el punto partido por la segunda coordenada del vector. Y aquí tengo la forma continua de la ecuación de una recta. Nos falta alguna más. Vamos a lo que se llama la ecuación implícita o general de la recta. Insisto que son distintas formas de escribir lo mismo. Mirad, la ecuación implícita o general, igual que las anteriores, que una sale de la anterior, pues sale de la continua. ¿Qué pasa si yo cojo la ecuación continua y digamos hago esta operación? Esto es una igualdad de fracciones. Si es una igualdad de fracciones yo puedo multiplicar en cruz. Si multiplico en cruz tendría v2 que multiplica a x menos p sub 1 es igual a v1 que multiplica a i menos p sub 2. ¿Vale? Opero y tendré v2x menos v2 por p sub 1 igual a v1i menos v1 por p sub 2. Si paso todo al lado izquierdo tendré v2x menos v1i y ahora menos v2 p sub 1 más v1 p sub 2 igual a 0, ¿vale? Lo he pasado todo al lado contrario, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, seguimos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora voy a hacer una pequeña asignación que ahora va a resultar un poco complicada, pero ya veréis que es luego muy sencillo. Si yo a esto le llamo A esto, con el signo, cuidado, con el signo, le llamo B. Y a todo esto de aquí le llamo C. ¿Qué es lo que me queda? Me queda esta ecuación AX más BI más C igual a 0, que es lo que va a ser la forma implícita o general de la ecuación de una recta. Esto que parece muy lioso es muy fácil porque si os dais cuenta v2, v1, p sub 1 y p sub 2 son números. Entonces al hacerlo con números resulta muy sencillo. Mirar este ejemplo. Si yo quiero pasar a forma implícita la ecuación de antes, hago lo que he hecho aquí. Lo que pasa es que ya no me voy a liar con las letras porque son números. Multiplico. 5 que multiplica a x menos 1 es igual a 3 que multiplica a y menos 2. Opero 5x menos 5 es igual a 3y menos 2 por 3, 6. Paso todo a un lado. 5x menos 3y menos 5 más 6 más 1 igual a 0. Y fijaros que aquí ya tengo la ecuación, bueno, esto no es un 3, perdón. 5x menos 3y más 1 igual a 0, la ecuación implícita de una recta. O sea que fijaros, esa ecuación, y si le damos la vuelta al folio, esta ecuación de aquí y esta de aquí son lo mismo las cuatro cosas, simplemente son distintas formas de escribir la ecuación de una misma recta. ¿De qué recta? De la que pasa por ese punto y tiene ese vector. Porque he dicho al principio que una recta es un punto más un vector. Y hay, o hemos visto, 4 maneras, luego veremos alguna más, pero hemos visto 4 maneras de escribir una misma ecuación. Vectorial,
que recordar que es la más sencilla de todas, la que hace referencia a lo que es una recta, punto más vector, pues eso, punto más vector. En vez de v a secas le pongo un lambda, porque la dirección de una recta me da igual que sea así que sea así. Entonces puedo estirar o contraer el vector lo que quiera, por eso le pongo lambda, porque no afecta. X es igual a punto más lambda por el vector. Si lo hago coordenada a coordenada, es decir, rompo eso en coordenadas, cada cosa con las suyas, cada cosa con las suyas, y opero primera con primera con primera, segunda con segunda con segunda, me salen lo que llamo ecuaciones paramétricas. Si despejo lambda en estas ecuaciones paramétricas, como veis ahí, si lambda es esto y lambda es esto, es que esto es igual a esto. Igualo esas dos cosas y esa es la forma de la ecuación continua. Y si multiplico en cruz todo eso y opero convenientemente, como decía aquí, con letras es más difícil, pero con números es muy fácil porque son números, opero y sale, sumo y resto, pues me sale la forma de la ecuación implícita. Entonces, como veis, es muy sencillo, simplemente a partir de la primera se va generando el resto. No quiere decir que siempre me vayan a pedir las 4 ecuaciones estas que hemos visto. Me pueden pedir solo una, por eso debo saberme la forma general de cada una de las ecuaciones, ¿vale? Sobre todo de la vectorial, de la paramétrica y de la continua. De la implícita no hace falta aprenderse la forma general. Lo que hay que aprenderse es cómo sale, porque claro, la implícita tú dices A, B y C, sí, pero A es que es V2, B es C, o sea, es más difícil de aprender esto. Pero si me piden la implícita y yo me sé la continua, hago la continua, luego multiplico en cruz y me sale la implícita. Como veis es muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo rápido con otros datos para que veáis que es muy sencillo. Mirad, imaginar que me dice el ejercicio. Calcula las ecuaciones de la recta que pasa por el punto A, en vez de llamarle P, le llamo A, menos 1, 2, y tiene como vector director el vector V, que le puedo llamar V también, menos 2, 5, por ejemplo. Bueno, pues es seguir lo que hemos visto antes. La primera, la ecuación vectorial, la más fácil de todas. Recuerdo, una recta es igual a un punto más un vector. Pues entonces R, le ponemos las 3 rayas para no poner un igual, porque como luego vamos a poner otro igual para no confundir, es igual. Pongo la forma general, X es igual a P, en este caso A, que le he llamado A, menos 1, 2, más lambda por el vector menos 2, 5. Y ya está, ya he terminado la ecuación vectorial. Las paramétricas. Las paramétricas hemos dicho que salían de hacerlo coordenada a coordenada. Recuerdo la fórmula. X es igual a P sub 1 más lambda V1 igual a P sub 2 más lambda V2. Pues siguiendo esa fórmula, yo ya tengo que R, X era igual a P sub 1 menos 1, y aquí en este caso sería menos 2 lambda, igual a P sub 2, en este caso la segunda coordenada del punto, 2 más 5 lambda, y ponemos siempre que lambda perteneciente a reales. Y ya tengo las ecuaciones paramétricas. Vamos con la ecuación continua. Fijaros que si me sé la expresión, la fórmula es muy facilito. La ecuación continua es esta. X menos P sub 1 partido por V1 igual a Y menos P sub 2 partido por V2. Bueno, pues aplico eso y entonces será X menos P sub 1, pero como P sub 1 es menos 1, menos y menos, más 1, partido por V1 menos 2 es igual a Y menos P sub 2, en este caso 2, partido por V2, en este caso 5. Y ya está, ya he terminado la ecuación continua. Y ahora la general o implícita, fijaros que aquí dije que no hace falta aprenderme la fórmula. Lo único que hago es coger la continua, multiplicar en cruz y operar. O sea, 5
por x más 1 es igual a menos 2 por y menos 2, o pero 5x más 5 es igual a menos 2y, menos por menos más, 2 por 2, 4, lo paso todo para un lado y me queda ya, pongo el nombre de la recta R, que la puedo llamar R, la puedo llamar S, la puedo llamar T, en general son siempre esas letras, R, S, T, 5x más 2y, 5 menos 4 más 1 igual a 0, y aquí tengo la ecuación implícita o general de la recta, y aquí tenéis, como digo, las 4 ecuaciones de una misma recta: vectorial, paramétrica, continua y general. Bueno, pues aquí tenéis una primera aproximación a rectas, darle un vistazo, entender bien cómo hemos ido sacando una ecuación de otra, entender bien los dos ejemplos, y os iré mandando ya cosas un poquito más elaboradas donde calculemos las rectas de otras maneras. Y en fin, ya sabéis, para cualquier cosa o cualquier duda me escribís al correo osmaes@gmail.com, ¿vale? Venga chicos, ánimo y suerte. Adiós.